Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí con ustedes nuevamente en este momento para seguir lo que hemos venido haciendo una vez a la semana. Y usted escoge qué día o qué hora quiere gozarse juntamente con nosotros, con Nancy, mi esposa, y conmigo. Nancy es la productora que está detrás de la cámara ayudándome muchísimo, gracias a Dios por eso. Y bueno, seguimos el tema de los que aman su venida. Esta vendría siendo como la segunda parte. Y les dejo segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 2. Dice la palabra del Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sabemos que este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia y a todos nosotros por el Espíritu Santo. Entonces mire las palabras tan fuertes y tan emocionales que él usa. Pensamos que aquí verdaderamente, como Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que era el que le daba a escribir estas cartas. Estas cartas no son solamente mensajes escritos de un inspirado predicador. No, esto va más allá. Esto está canonizado por la soberanía y la providencia de Jesucristo y es palabra de Dios, como si Dios la hubiese escrito personalmente, como si hubiese salido de la mano y del dedo de Dios personalmente. Entonces podemos pensar que si es el Espíritu Santo el que está preparando la novia y es el que está usando a Pablo para dejarnos las cartas, que son instrucciones, aparte de la vida que esas cartas contienen, debemos entender que el que está hablando aquí junto con Pablo, en Pablo y a través de Pablo, es el Espíritu Santo, como veremos un poquito más adelante. Os celo con celo de Dios. ¿Quién nos cela con celo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo? El Espíritu Santo. Acuérdese lo que habíamos compartido la semana pasada de Apocalipsis 22, cuando el Espíritu Santo termina la obra de preparar y perfeccionar a la iglesia, le dice a Jesucristo: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven. Él fue enviado 2000 y tantos años atrás y no ha regresado al cielo en su dispensación, porque vino a residir en nosotros y de adentro hacia afuera preparar la novia. O sea que el trabajo de preparar a la novia se inicia el día en que recibimos a Jesucristo, y desde ese día su meta de las metas es preparar una novia para el príncipe del cielo, la esposa, la llamada esposa del Cordero. Entonces aquí hay algo bien interesante que quiero dejarles. Voy a leerles, por ejemplo, vamos por aquí, en 2 de Timoteo 4, 6, 8. Yo ya estoy próximo para ser sacrificado. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Le queda posiblemente unos días más de vida, porque de acuerdo a la historia, él fue mártir, él fue decapitado bajo el imperio romano, y así selló con sangre de mártir toda su fe, toda su trayectoria. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que ya estaba para partir de esta tierra. Entonces él declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Hay un aquel día.
Algunos dicen que no. Algunos dicen que no hay tal cosa, que todo se ha cumplido y que Jesucristo formándose en nosotros, esa es su venida. No, no, hay un aquel día y Él me dará esa corona de justicia, pero no solo a mí, dice Pablo, sino también, me gustaría pensar que usted y yo estamos incluidos en ese también. Me gustaría pensar por la palabra que como hijo de Dios y en cuya vida reside el Espíritu Santo, preparándome y formándome, amonestándome, disciplinándome, educándome, exhortándome, edificándome, todo lo que Él tiene que hacer, me gustaría pensar que yo también soy uno de esos también. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, porque este es el tema que nos ocupa ahora, los que aman su venida. Entonces Pablo está diciendo que hay una corona de justicia que él alcanzó y está dando testimonio de eso antes de él ser decapitado. O sea, era un hecho y era una realidad tan grande que él lo testifica de lo que le espera. Pero qué lindo que él dice, todo el que ama la venida del Señor también recibirá la corona de justicia que me está reservada a mí, sino también a los que aman su venida. No todos los creyentes cerrarán su tiempo acá en esta tierra y su servicio al Señor con el martirio, pero de acuerdo a Pablo es posible que muchos, quizás la mayoría de los creyentes, alcancen lo que él alcanzó, no necesariamente llegando a un martirio físico, a ser un mártir físico, sino a amar la venida del Señor de tal forma que nada ni nadie se acercaba ni siquiera a un segundo lugar. Precioso, ¿no? Y también a los que aman su venida. Pablo puso y elevó y catalogó a los que aman la venida del Señor al mismo nivel de los mártires, al mismo nivel. O sea, aquí está el mártir que ha expresado el máximo de la fe, el máximo de lealtad, el máximo de entrega, hasta físicamente dar su vida. Y Pablo cataloga y eleva al que ama la venida del Señor a ese mismo nivel. O sea, qué peso le dio Pablo a lo que es amar la venida del Señor. Debemos de pensar en estos días finales y sacar tiempo para pensar, leer la palabra, buscar, ir al Señor. Señor, si Él elevó el concepto de amar la venida del Cordero al nivel de un mártir, quiere decir que amar la venida del Señor es ante tus ojos lo máximo para ponernos en ese nivel. Bendito sea Dios. Entonces, amando la venida del Señor, ¿cuándo es que lo comenzamos a amar? ¿En estos días? Cuando Él llegue, de pronto veremos su gloria y su belleza, y caeremos desmayados, hipnotizados, desmayados por su grandeza, por su belleza. Oh, no, 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 no. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 8 de su epístola, de su primera epístola. Dice así Pedro, en el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Aleluya, qué clase de amor. Qué clase de amor. Una cosa es amar a alguien porque vi a la muchacha o vi al muchacho y me mareé y desde ahí no puedo dejar de pensar en él o en ella día y noche porque eso es una gloria pequeña, esa muchacha, ese muchacho. Y otra cosa es este misterio. A quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, con gozo indescriptible, con gozo inefable y glorioso. Hermanos queridos, de acuerdo a este pasaje, antes de que Cristo regrese, si nos rendimos
si nos rendimos y cedemos al Espíritu Santo todos los días. Acuérdese que esto no es cuestión del Shabbat, ni del Dominguiti, ni del Sunday, ni de a mitad de la semana. Esto es una relación cultivada cada vez más íntima, cada vez más profunda. Y se puede, porque aquí lo dice, antes de regresar, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora hay un después, pero hay un ahora. Pero lo maravilloso de esto es que podemos aprender a amarlo con gozo inefable y glorioso en el ahora. Y la pregunta es, si nosotros podemos llegar a amar a nuestro adorado Señor Jesucristo en la forma más profunda, apasionada posible en nuestra trayectoria en esta tierra, amado, la pregunta que corre por ser contestada es, ¿y cómo será cuando lo veamos tal como Él es? Juan decía, y en aquel día cuando lo veamos seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Una pregunta que nos hacemos, ¿cuándo es que seremos como Él? ¿Cuando lo veremos? ¿O no será que ya el Espíritu Santo está formando el carácter y la naturaleza del amado y del novio dentro de nosotros? La palabra claramente dice que ahora es que el Espíritu Santo está despertando en nosotros el amor y la pasión por aquel que cada día podemos amar más, aunque no lo hemos visto, y creer en Él cada día más, aunque no le hayamos visto. Qué cosa tremenda que podamos llegar aquí a un punto donde se me haga más fácil a mí creer que yo existo antes de dudar de la gloriosa existencia del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Que yo pudiese llegar al Señor, se me hace más fácil pensar que yo no soy real, que yo no existo, antes de dudar de la realidad de la existencia de la persona de tu Hijo, donde tú moras, a quien enviaste y para quien me estás preparando. Porque como si fuese poco que soy oveja tuya, como si fuese poco que soy discípulo tuyo, me haces un llamado más altísimo todavía. Me dices, Radamés, hijito, ¿te sientes bien como oveja? Ay, Señor, si lo que me falta, como dice el campesino del barrio, es sarna para rascarme, ¿cómo no me voy a deleitar como oveja de tu hijo, del pastor? Y te deleitas siendo discípulo de él. Ay, Señor, ni se diga que a veces puedo pasar semanas extasiados en algo que Él me comunique como maestro. ¿Y cómo te gustaría que yo te eleve todavía a una relación más íntima, mucho más íntima que oveja, mucho más íntima que discípulo? Y hacer de ti nada más y nada menos que la eterna parte de la primera y eterna dama, no de Washington, sino de Jesucristo en el cielo. Aleluya, ¿qué te parece? Ay, Padre Santo, ¿será posible? Ay, Dios mío, ¿será posible? ¿Será posible? Y casi que como que lo oigo en mi corazón diciendo, Radamés, yo sé que cuando tú te miras, ves tantas faltas, tanta distancia entre mis exigencias de santidad a lo que tú puedes producir. Yo sé que se te hace difícil a veces, pero acuérdate, hijito, acuérdate lo que te dije en la palabra, que para mí no hay nada imposible. Te digo más, Radamés. Uy, el tiempo se me acabó. Te digo más. No solamente eso, tengo poder para convertirte de ramera espiritual a una virgen eterna. Los dejo porque se me fue el tiempo. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene.